La sociedad mágica continuaría avanzando, organizándose a nivel mundial, una confederación internacional en la que diferentes ministerios de magia promulgarían un decreto en 1689, a través del cual los magos tendrían que esconderse y guardar sigilo frente a los seres no mágicos, lo cual sería interpretado evidentemente como un gran insulto por parte de los fanáticos de la sangre pura y por parte también de los Sagrados 28, aquellas familias de Gran Bretaña que tenían un recio abolengo mágico. Pero no todas las familias de magos de sangre pura eran tan exigentes. Esta prestigiosa familia de magos de sangre pura, llena de valientes, llena de magos muy innovadores porque dejaron su huella a lo largo del mundo mágico. Así que en los libros vamos a ver cómo su último heredero realmente es Harry James Potter, que tiene una fortuna enorme y colosal que se encontraba guardada en la cámara de Gringotts acorazada. Pero, ¿realmente cuál es el origen de esta fortuna? ¿Por qué este apellido es tan conocido en el mundo mágico? Eso os lo voy a explicar y nos tendremos que remontar varios siglos atrás, ya que el primer antepasado que se le conoce es Ignotus Peverell, que era uno de los 3 hermanos de la fábula ya famosa que he comentado en otros vídeos anteriores. Y este Ignotus Peverell obtuvo una de las reliquias de la muerte, la capa de invisibilidad, que finalmente acabaría en manos de la familia Potter. Este Ignotus Peverell fue muy famoso y conocido a través del cuento de Videl el Bardo, en el que se nos relata esta fábula mágica en la que él y sus hermanos se encuentran supuestamente con la muerte. Llegados a un río demasiado profundo para cruzarse, ellos crean un puente y se salvan de su destino, ya que su destino, en teoría, era morir en aquel río. Entonces se les aparece la muerte, que está sorprendida y a la vez que contrariada. Pero la muerte decide darle un premio a cada hermano por evitar su destino. La varita más poderosa fue concedida al hermano mayor, que era muy orgulloso y vanidoso. ¿A quién nos recuerda? Ahí lo dejo. En cambio, la segunda reliquia de la muerte fue para el hermano mediano, cuya prometida había fallecido poco tiempo antes. ¿A quién nos recuerda este hermano mediano? En cambio, el hermano menor, que era el más sensato de los 3 realmente, desconfiaba de la muerte y le pidió un medio para que la muerte no lo siguiera, y la muerte de mala gana le dio la capa de invisibilidad. Tras esto, poco a poco los hermanos fueron siendo reclamados por la muerte, pero Ignotus Peverell, gracias a la capa de invisibilidad, consiguió esquivarla durante muchos años. Y fue entonces cuando, ya muy anciano, decidió voluntariamente quitarse la capa, que se la entregó además a su hijo. Ignotus Peverell se marchó de la vida tras recibir a la muerte como una vieja amiga, ocurriendo su muerte aparentemente en el año 1292. Ahora bien, Dumbledore podría en cuestionamiento el origen de las reliquias de la muerte y esta fábula, ya que opinaba que los hermanos Peverell eran magos inmensamente poderosos y que ellos mismos habían sido los creadores de estos objetos. Con lo cual es una teoría bastante más que probable, porque todos los pensamientos y teorías de Dumbledore en los libros se acaban cumpliendo y siendo realidad. Por tanto, tras la muerte de Ignotus Peverell, su hijo tuvo una única hija, y esta hija se llamaba Iolanthe. Esta bruja, que era de sangre pura, contrajo matrimonio con otro mago de sangre pura llamado Harwin Potter. Y aquí es donde aparece y entra en escena esta familia, porque la línea masculina de la familia Peverell se extinguió. Y quedarían otros remanentes como la familia Gaunt, que es de la que desciende Lord Voldemort. Pero en todo caso, la reliquia pasa a manos de los Potter, miembros de un selecto grupo de magos del Reino Unido llamados los Sagrados 28, familias de sangre pura de este país. Pero los Potter también tenían a su antecesor, y era un mago del siglo XII llamado Linfred de Sinchcombe. Esto era un mago muy curioso porque era llamado o apodado de Potterer. Finalmente, este sería convertido en su apellido a lo largo del tiempo y se dice que era un mago curandero para los muggles. Es decir, los muggles acudían a él porque él les preparaba pociones, les preparaba hierbas que tenían efectos curativos, evidentemente mágicos, y gracias a estos remedios este mago hace una grandísima fortuna que luego, cuando muere, se la lega a sus 7 hijos. Este mago decían que era muy investigador, que era un pocionero, y muchas de las pociones que a día de hoy en la saga Harry Potter se utilizan, como la crecehuesos
o la poción pimentónica, que la vemos mucho en los juegos de Harry Potter, pues los historiadores mágicos posteriores le atribuyen toda esta invención de esas pociones a este mago llamado Linfred, con lo cual pues fue un mago bastante importante. Entonces, este mago deja su herencia a sus hijos. Uno de ellos es Harwin Potter, que se casó, como he dicho antes, con la heredera de la familia Peverell, y cuando se casan, ella le comenta a Harwin que hay una costumbre en su familia, y esta costumbre es que hay una capa de invisibilidad, que en realidad es una reliquia de la muerte, que se hereda de generación y en generación. Decide adoptar esta costumbre en la familia Potter, y el matrimonio se asentó en el Valle de Godric, que era donde estaba precisamente la tumba de Ignotus Peverell. Esto lo vemos luego en la película de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Entonces los años van pasando hasta que a finales del siglo XVII y principios XVIII se nos cuenta en Wizarding World, en el mundo mágico de Harry Potter, que se funda el Magicongreso de Estados Unidos, lo que es el Ministerio de Magia americano, y dentro de los 12 primeros aurores de este ministerio hay un Abraham Potter, con lo cual es un descendiente de Linfred. Entonces, hay otro miembro también del Ministerio de Magia, esta vez británico, llamado Ralston Potter, durante el siglo XVII, que se sabe que apoyó abiertamente el establecimiento del Estatuto Internacional del Secreto Mágico, que es algo vital a día de hoy en el mundo de Harry Potter. Seguimos pasando los años y se nos aparece otro Potter durante el siglo XX, a principios. Cuando vemos toda la saga de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, en las que se declara la Guerra Mundial de Magos porque está un mago tenebroso muy poderoso llamado Geller Grindelwald, ¿vale? Pues durante esta época, en el Wisengamot, hay otro Potter. Y este Potter se llama Henry Potter, que lo apodan Harry. Entonces, este señor, este mago, es el bisabuelo de Harry Potter y el abuelo de James Potter. Entonces Henry Potter ostentaba un cargo importante dentro del Ministerio de Magia y era firme defensor de la comunidad Muggle. ¿Qué es lo que pasa? Que esto le conduce evidentemente a una exclusión de su familia dentro de los Sagrados 28, tal y como pasaría con la familia Weasley. Grindelwald está considerado por muchos como el mayor mago tenebroso de la historia a nivel internacional, ya que Lord Voldemort tan solo tuvo actividad en Reino Unido. Esto con Grindelwald fue precisamente al revés, puesto que, por miedo o quizás por respeto a la confrontación con Albus Dumbledore, decidió no actuar allí, si bien causó estragos alrededor de todo el mundo, poniendo en peligro la condición de discreción con la que los magos actuaban, vulnerando de forma preocupante en diversas ocasiones el estatuto del secreto mágico, algo que ni siquiera Lord Voldemort se hubiera planteado. Grindelwald tenía una personalidad muy compleja, era un mago muy idealista y con mucho talento, siendo educado en el colegio Durmstrang, un centro de aprendizaje mágico muy tolerante con las artes oscuras. Sin embargo, el joven Grindelwald no canalizó su capacidad hacia logros académicos e investigación como si hizo Dumbledore, sino que se dedicó a perseguir otro tipo de objetivos más inquietantes, ya que con tan solo 16 años sería expulsado del colegio. Esto fue a causa de que sus profesores no podían seguir haciendo la vista gorda ante las retorcidas actividades que practicaba aquel adolescente. Asimismo, sabemos a través de la obra de Animales Fantásticos que tenía ciertas capacidades como vidente y que tuvo una visión de sí mismo alzándose para dominar el mundo mágico. Y como había estudiado en Durmstrang, ya se había imbuido de gran parte de la cultura de la escuela, siendo cautivado por muchas ramas oscuras de la magia, y comenzaría a soñar con crear un nuevo orden mundial en el mundo de los magos, pensamientos que además serían reforzados tras enterarse de la leyenda de las Reliquias de la Muerte. Ahora bien, tras ser expulsado del colegio, fue enviado a pasar una temporada con una tía abuela suya llamada Bathilda Bagshot, una famosa historiadora del mundo mágico que vivía en Godric's Hollow. Fue allí donde conoció a Albus Dumbledore durante el momento más difícil de su vida, ya que con tan solo 17 años acaba de terminar sus estudios en Hogwarts, galardonado con todos los premios posibles, pero Albus tuvo que frustrar su gira mundial debido a la muerte de su madre Kendra y hacerse cargo de su familia. Ambos magos congeniaron casi instantáneamente, ya que tenían la misma edad y eran extremadamente inteligentes y diestros en la magia, entablando algo más que una amistad,
y juntos se obsesionaron con encontrar las reliquias de la muerte. Juntos idearían un plan para liderar una revolución con el fin de dirigir la comunidad mágica, creando un orden en el que los Muggles serían desplazados por un consejo de magos sabio y poderoso que tomaría todas las decisiones por el bien de todos y del que ellos serían parte. Sin embargo, sabemos que todo esto se torció por culpa del duelo en el que se involucraron ambos junto con Aberforth, que resultaría en la muerte de Ariana Dumbledore, por lo que Grindelwald abandonó el país para iniciar él mismo aquella revolución que Dumbledore y él habían planeado. Seguidamente se dedicó a investigar en el país de Austria, hasta que logró dar con verdaderas pistas sobre una de las 3 reliquias de la muerte. Concretamente pudo obtener la varita de Sauco, robándosela al fabricante de varitas Gregorovich, por lo que sus poderes fueron todavía más aterradores y a lo largo de los años fue seduciendo, reclutando y persuadiendo a muchos seguidores para unirse a su bando y crear una organización para dominar el mundo de los magos, perpetrando numerosos crímenes y actos violentos, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sabemos que estableció su cuartel general en el castillo de Nurmengard, lugar donde maquinaba sus planes. Sus acciones posteriores hicieron tambalear los cimientos de la Confederación Internacional Mágica y la paz que, con mucho esfuerzo, habían conseguido, y nadie parecía ser capaz de detenerlo salvo quizás el propio Dumbledore, y durante años el mundo mágico se preguntó por qué Albus no actuaba contra el mago tenebroso. Si bien a través de las películas Los secretos de Dumbledore, de Animales Fantásticos, pudimos abordar este tema y se nos da una respuesta a esta incógnita, dado que ambos magos habían hecho un pacto de sangre en el que tenían prohibido enfrentarse el uno al otro. Si bien vemos cómo este pacto consigue romperse, posibilitando un duelo entre ambos por el destino del mundo mágico. Tras frustrar los planes de Grindelwald de amañar la elección, de convertirse en jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos y en pleno apogeo de su poder e influencia, sus seguidores estaban gestando una guerra mundial. Sin embargo, Albus Dumbledore decidió finalmente enfrentarse a él y fue a su encuentro, dado que el mago oscuro se hallaba en la cima de su máximo poder en el año 1945, y Dumbledore comprendería que solo él sería el único capaz de detenerlo. No sabemos mucho acerca de este legendario duelo excepto su resultado, aunque personajes de la época como el Phileas Dog, compañero de estudios de Dumbledore, dijo que no se había visto nada igual en toda la historia del mundo mágico, que el duelo pudo haber durado varios días y que ambos contendientes estuvieron muy igualados. Sin embargo, Dumbledore prevaleció, entregando a Grindelwald de forma definitiva a la justicia y consiguiendo una de las reliquias de la muerte, ganando la lealtad de la varita de Sauco y alejándola mientras él estuviera con vida de otros magos tenebrosos que pudieran estar detrás de ella. Después de esto, Grindelwald fue encerrado en Nurmengard y condenado a cadena perpetua, transcurriendo 50 años hasta que llegamos a los acontecimientos de Harry Potter y la Piedra Filosofal, libro en el que se le menciona, también en una escena eliminada de la película en la que Harry abre su primera rana de chocolate en el gran comedor y puede leer una tarjeta que ponía que el profesor Dumbledore se había hecho famoso por derrotar al mago oscuro Grindelwald, y no se le vuelve a mencionar hasta el libro de las Reliquias de la Muerte, que es donde nos cuentan algo de su historia y sobre todo su final. Se dice que en todo el tiempo que pasó encerrado en Nurmengard, Grindelwald había comenzado a arrepentirse de sus acciones, y para la época del libro de las Reliquias de la Muerte, en el año 1998, fue visitado por Lord Voldemort en su celda, dado que quería conocer la ubicación de la varita de Sauco para hacerle frente a Harry Potter. Sin embargo, aquí hay una gran diferencia respecto a los libros, ya que cuando Voldemort viaja al castillo en busca de respuestas, encuentra a un escuálido y anciano Grindelwald que lo miraba fijamente. Los años le habían pesado y le habían convertido en un cuerpo frágil y esquelético, pero aún le quedaba una pizca de orgullo y determinación en su mirada,
Y aún en presencia del Señor Oscuro, Grindelwald se mostró desafiante, diciéndole que sabía que tarde o temprano vendría a verle, pero que su viaje había sido en vano ya que él nunca tuvo la varita de Sauco, mintiéndole a la cara a Lord Voldemort, siendo lo suficientemente diestro en oclumancia como para ocultarle la verdad. Voldemort estalla de furia y le dice que está mintiendo, pero por mucho que se esforzaba, el Señor Oscuro no conseguía desentrañar en sus pensamientos cuál era la verdad realmente, mientras que Grindelwald se reía a carcajadas en su cara, diciendo que él nunca vencería y que el poder de la varita de Sauco jamás sería suyo, que no le importaba morir, pero que con su muerte no lograría conseguir su objetivo, ya que había muchas cosas que no era capaz de entender. Voldemort estalla de ira y lanza una Avada Kedavra. Evidentemente, esta versión del libro contrasta enormemente con la que vimos en la película, ya que en la adaptación cinematográfica Grindelwald colabora con Voldemort y le dice que Dumbledore tenía la varita. Sin embargo, sabemos por la conversación que tuvo Harry con Albus en el limbo en King's Cross que las verdaderas intenciones de Grindelwald al mentirle a Voldemort realmente era por lealtad hacia Dumbledore y respeto, según deducciones del propio Harry, porque Grindelwald no quería perturbar el descanso de Dumbledore, ni tampoco que nadie profanara su tumba, aunque sabemos que Voldemort llegaría igualmente a la conclusión de que Albus Dumbledore le había arrebatado la varita a Grindelwald. Ahora bien, podemos hacer una serie de especulaciones con esta revelación que se hizo en la última película de la trilogía de Animales Fantásticos, en la que Grindelwald tenía unos ciertos poderes de evidencia. Puede que al ver a Voldemort recordase una de sus visiones en la que el Señor Tenebroso fuera derrotado, como al final ocurrió por Harry Potter, con lo que Grindelwald pues básicamente se podía estar riendo en la cara de Voldemort porque sabía cuál iba a ser su resultado a través, como digo, de estas visiones. Aunque bueno, esto fue algo que salió mucho después de los libros incluso. A finales del siglo XX ya vemos como James Potter es el último heredero de la familia Potter, es el padre de Harry. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estalla la Primera Guerra Mágica Británica. Narraré los acontecimientos que llevaron a la creación de la legendaria Orden del Fénix, sociedad secreta de magos y brujas que se reunieron bajo el liderazgo de Albus Dumbledore para combatir al mago tenebroso Lord Voldemort y a sus mortífagos. La Orden pelearía durante la sangrienta Primera Guerra Mágica Británica, tiempos oscuros en donde el mago tenebroso más poderoso de la historia operaba de forma más cautelosa e inteligente que como vimos en las películas. Nadie sabía quién estaba del bando de Voldemort, no podías confiar en nadie, incluso tus propios aliados podían estar bajo la maldición Imperius. Voldemort, con su poder de legeremancia, podía explorar en tu mente, por lo que los magos le tenían incluso más miedo a sus seres cercanos y amigos. Cada semana llegaban noticias de desapariciones, familias enteras se desvanecían, mientras que el Ministerio de Magia estaba en desorden total, luchando entre dos frentes, combatiendo por un lado a los mortífagos y tratando de evitar que los Muggles se enteraran de todo lo que estaba pasando. Y al contrario de lo ocurrido en la Guerra Mundial de Magos con Gellert Grindelwald, al parecer Reino Unido se vio totalmente solo en su lucha contra Voldemort, mientras imperaba el terror, el pánico y la confusión. Y entre todo este revuelo, Albus Dumbledore nuevamente daría un paso adelante reclutando un grupo de talentosos magos, aurores, duelistas, informantes y espías, con tal de hacerle frente al Señor Tenebroso durante el suceso más oscuro de la historia de Harry Potter. Todo se remonta a la década de 1940 en la que diversos crímenes ocurrieron en la comunidad británica sin que nadie supiera de su autoría, ya que durante esta etapa un joven alumno de Hogwarts estaba coqueteando con las artes oscuras, probando sus poderes y traspasando el límite en la magia como ningún otro mago había hecho, ya que antes de darse a conocer como Señor Tenebroso, Tom Riddle primero ascendería como el heredero de Slytherin y bajo un nuevo seudónimo decidió seguir con el legado de su familia materna, los Gaunt, que habían heredado dos ancestrales reliquias del propio Salazar Slytherin, un anillo y un guardapelo que serían utilizados para almacenar más adelante una parte de su alma, llegando a ser Horrocruxes.
Por tanto, Tom abandonaría para siempre el apellido Muggle de su padre, y él mismo le confesaría a Harry Potter durante su encuentro en la Cámara de los Secretos que lo hizo, no porque fuera un Muggle, sino más bien porque abandonó a su madre al enterarse que era bruja. Algo que nos hace indicar que quizás Voldemort hubiera podido sentir aprecio por su padre en otras circunstancias, pero elegiría vengarse de él y del resto de su familia no mágica. Durante ese mismo año liberaría al basilisco de la Cámara de los Secretos, y no tenemos dudas de que sus partidarios sabrían que había sido el responsable de hacerlo, ya que, como hablante de lengua Parcel, asumiría el rol de abanderar la pureza de sangre y convertirse en el mayor mago de la historia, y para ello debía de gobernar y someter a la comunidad de magos británica. Tras terminar sus estudios, Tom volvería a Hogwarts una década después, puesto que Dumbledore había asumido la dirección del colegio y Voldemort, que presumía de haberse ganado el favor de todos los profesores de su época, confiaba en que Albus le permitiera ser profesor allí, para tener la posibilidad de influenciar a jóvenes mentes deseosas de encontrar poder y fama. Sin embargo, Dumbledore había oído rumores sobre la fama que Voldemort se estaba labrando y decidió declinar su oferta con sutilidad, pero de alguna manera Tom Riddle utilizó artes oscuras desconocidas para que el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras quedara maldito, y todos aquellos que ocupaban el puesto no duraban más de un año por diferentes razones. Pero Voldemort aprovechó su viaje para esconder la diadema perdida de Ravenclaw en una habitación oculta de la Sala de los Menesteres, y luego de esto comenzaría a formar su ejército de seguidores, estando en el auge de su poder en la década de 1970, sembrando su reinado de oscuridad, desencadenando una rebelión gracias a la ayuda de magos tenebrosos a los que él mismo había adiestrado, además de recurrir a criaturas tenebrosas como hombres lobo, Inferi y gigantes. A través de las páginas de los libros vemos cómo personajes como Hagrid y Sirius Black cuentan varios sucesos de la guerra y cómo los magos se unían a Voldemort por miedo o codicia de poder, o algunos como los hombres lobo simplemente para sentirse más integrados en una sociedad mágica que los discriminaba totalmente. La figura de Albus Dumbledore desempeñó un papel fundamental en la guerra, aunque muchos miembros destacados de la Orden desaparecerían o caerían en extrañas circunstancias, como fueron los queridos Aurores Longbottom o como los gemelos Privet, tíos de Fred y George Weasley y hermanos de Molly, que fueron emboscados y asesinados tras combatir hasta la muerte a 5 mortífagos a la vez, y cuyos cuerpos jamás se encontraron. Algo que más adelante inspiraría a toda la familia Weasley a unirse a la Orden durante la Segunda Guerra Mágica. Sabemos que Dumbledore enseñó a muchos miembros de la Orden hechizos defensivos de alto nivel y que inventó un método fiable para compartir información entre los miembros de la Orden, utilizando los Patronus para transmitir mensajes efímeros, y durante 10 años combatieron en secreto la amenaza de Voldemort, cuyos seguidores asesinaban muggles por placer e iban ejecutando objetivos para el Señor Tenebroso. Y tan solo se sabe de 2 mortífagos que abandonaron su bando, uno fue Regulus Black y otro Severus Snape. La guerra se volvió más violenta y fue entonces cuando el ministerio cedió ante las presiones de la comunidad mágica y aprobaron la propuesta de Barty Crouch Sr., que en aquel entonces ocupaba el cargo de director del Departamento de Seguridad Mágica, quien llevaba tiempo insistiendo en utilizar las maldiciones imperdonables contra los mortífagos. Una idea que para muchos al principio resultaba excesiva, pero que acabó por darle la razón, ya que poco a poco el ministerio pudo recuperar el orden, ya que el Estatuto del Secreto Mágico peligraba constantemente y, según palabras de Arthur Weasley, alrededor de la mitad de los fallecimientos de muggles durante esa etapa fueron perpetrados únicamente por magos oscuros, ya que Voldemort promovía estos crímenes dado que se debía asegurar la pureza de sangre en el mundo mágico para que los magos no emparentasen con los seres no mágicos. Hay una curiosidad, y es que el origen de la guerra fue la negativa de Dumbledore a negarle el puesto a Voldemort de profesor, pero sería precisamente otra entrevista de trabajo para profesor lo que decantaría esta guerra, ya que Sybil Trelawney acudiría ante Dumbledore porque deseaba el puesto como profesora de adivinación, y Albus aceptó recibirla en el pub de Cabeza de Puerco en Hogsmeade simplemente porque era la tataranieta de la afamada vidente Cassandra Trelawney. Bastaron unos minutos para que Dumbledore se diera cuenta de que Sybil no tenía el don. Sin embargo,
Tras entrar en un estado de trance, comenzó a revelar la profecía de aquel que derrotaría al Señor Tenebroso, aunque Dumbledore sorprendió y expulsó a un espía que Voldemort había mandado allí y que resultaría ser Severus Snape, que acudiría ante su señor para contarle una profecía a medias que fue malinterpretada por Voldemort. Pero cuando comenzó a buscar a los Potter, no dio con ellos ya que estaban protegidos bajo el encantamiento Fidelio. Sin embargo, Voldemort dedujo de alguna forma que el guardián era Peter Pettigrew, y sabemos que, si bien o por miedo o bajo tortura, Peter revelaría la ubicación de los Potter a Voldemort, que acudió al Valle de Godric para eliminarlos, aunque esto produciría eventualmente su caída y la comunidad mágica celebraría esta victoria, pero la Orden tristemente lamentaría la pérdida de Lily y de James. Dumbledore se haría cargo del pequeño Harry, llevándolo con su única familia, y sabiendo que Voldemort regresaría, blindó la casa de Private Drive con enormes encantamientos mágicos, extendiendo la magia del sacrificio de Lily Evans a su hermana Petunia y su familia para que Harry estuviese protegido mientras fuera menor de edad, ya que todavía permanecían sueltos muchos mortífagos y seguidores de Voldemort, que eran casi tan terribles como el Señor Tenebroso. Tras la desaparición de Voldemort, muchos de sus seguidores alegaron estar bajo la maldición Imperius, como fue el caso de Lucius Malfoy, que incluso llegaría a donar enormes cantidades de oro al ministerio, pero también en parte para seguir teniendo influencia con el bando que había salido victorioso. Mientras que otros mortífagos serían enviados a Azkaban apenas sin juicio previo, y otros seguidores del Señor Tenebroso prefirieron morir en acto de servicio. Pero sus más terribles siervos fueron capturados tras torturar con la maldición Cruciatus a Frank y Alice Longbottom, miembros de la Orden y aurores del Ministerio. Estos mortífagos fueron Bellatrix Lestrange, su esposo Rodolphus y su cuñado Rabastan, además de Barty Crouch Jr., quien sería traicionado en la película por Igor Karkaroff, que obtendría el perdón. Por otra parte, sabemos que la simple palabra de Albus Dumbledore le bastaría al ministerio para retirar sus cargos contra Severus Snape, ya que fue reclutado por la Orden antes de la caída de Voldemort, siendo el mago más valiente y que más se jugó la vida manteniendo su lealtad y tapadera, incluso hasta su último aliento. Tras 15 años de disolverse, la Orden regresaría cuando Dumbledore supo que Voldemort había recuperado su cuerpo físico, y si bien no sabemos cuál fue la sede durante la Primera Guerra, Sirius Black ofrecería su casa como cuartel general y utilizó el encantamiento Fidelio para ocultar su existencia, haciendo que el mismísimo Albus Dumbledore fuera el guardián de los secretos, algo que sería clave para que Snape no pudiera revelar la ubicación de la Orden a Voldemort y a sus seguidores, aunque esto levantaría grandes sospechas entre los mortífagos, si bien el Señor Tenebroso confiaba en él plenamente. Tras una serie de batallas como la del Departamento de Misterios y la Torre de Astronomía, la Orden perdería a su líder poco antes de que Voldemort tomara el Ministerio de Magia, por lo que tendría que pasar a la clandestinidad mientras se esforzaban en proteger a los Muggles y difundir la verdad en los peores momentos de la Segunda Guerra Mágica, ya que habían perdido a Dumbledore y a Ojo Moody, además de que se desconocía la ubicación de Harry Potter, el elegido, que se encontraba con sus amigos buscando Horrocruxes.